El rugido del motor era mi única compañía en la vastedad de la Interestatal 10. El sol de Arizona se reflejaba en el asfalto como un espejismo, distorsionando el paisaje y creando una sensación de irrealidad. Era un viaje largo y solitario, como tantos otros que había hecho a lo largo de mi vida como camionero. No recuerdo exactamente en qué momento lo vi por primera vez. Tal vez fue un destello en el espejo retrovisor, una sombra fugaz en la lejanía. Pero una vez que lo vi, no pude dejar de mirarlo. Era un camión idéntico al mío, un Mack Superliner rojo con la misma matrícula y el mismo logotipo de la empresa en la puerta. Pero algo no estaba bien. La pintura estaba descascarillada, los neumáticos desgastados y las ventanas sucias. Parecía un fantasma de mi propio camión, una versión envejecida y decrépita. Al principio pensé que era un espejismo, una ilusión provocada por el calor y la fatiga, pero el camión no desaparecía. Se mantenía a una distancia constante, siguiéndome como una sombra por la carretera. Empecé a sentir una inquietud que crecía con cada kilómetro. No era solo el hecho de que un camión idéntico al mío me estuviera siguiendo, sino la sensación de que algo no andaba bien. Sentía una presencia extraña, una energía oscura que me envolvía y me llenaba de miedo. Intenté concentrarme en la carretera, pero era imposible. No podía dejar de mirar por el espejo retrovisor, observando cómo el camión fantasma me seguía implacablemente. Comencé a sudar frío, las manos me temblaban y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No sabía qué hacer, ni a dónde ir. Solo quería escapar de esa cosa, de esa presencia que me perseguía como un mal presagio. Apreté el acelerador al máximo, tratando de perderlo, pero el camión fantasma no se quedaba atrás. Aumentaba su velocidad al mismo ritmo que yo, siempre a una distancia constante, siempre presente en mi espejo retrovisor. De repente, el camión fantasma se desvió hacia el arcén de la carretera. Pensé que finalmente se había ido, que me había librado de esa pesadilla. Pero entonces lo vi. El conductor del camión fantasma era yo, o al menos era una versión de mí mismo, un yo más viejo, con el rostro curtido por el tiempo y la mirada llena de dolor y sufrimiento. Me miraba con una intensidad aterradora, como si quisiera decirme algo, como si estuviera tratando de advertirme de algo terrible. No pude soportarlo más. Pisé el freno a fondo y el camión se detuvo en seco. Salí de la cabina, tambaleándome por el miedo y la confusión. La carretera estaba vacía. No había ningún rastro del camión fantasma. Me quedé allí, de pie en el arcén, respirando con dificultad mientras trataba de comprender lo que había sucedido. ¿Había sido una alucinación? ¿Un producto de mi imaginación? No lo sé. Lo único que sé es que desde ese día, mi vida cambió para siempre. Comencé a tener pesadillas recurrentes en las que me veía conduciendo por la carretera, perseguido por mi propio doppelgänger. En las pesadillas, el camión fantasma siempre me alcanzaba y me chocaba de frente, dejándome en un estado de agonía y terror. Empecé a ver cosas extrañas en el espejo retrovisor, sombras que se movían en la oscuridad, figuras que me observaban desde la lejanía. Sentía una presencia constante a mi alrededor, una energía oscura que me oprimía y me llenaba de miedo. Me convertí en un hombre paranoico, desconfiado y solitario. Dejé de hablar con la gente, de salir de casa, de disfrutar de la vida. Me encerré en mi propio mundo, un mundo de miedo y oscuridad. Un día, mientras conducía por la carretera, me encontré con un accidente. Un camión había chocado de frente contra un coche, dejando un saldo de 2 muertos. Al acercarme al lugar del accidente, me invadió una sensación de déjà vu. El camión accidentado era idéntico al mío, y el conductor era yo. No pude evitarlo. Me acerqué al cuerpo sin vida y lo miré fijamente. Era yo mismo, pero con el rostro desfigurado por el impacto, con los ojos vacíos y sin vida. En ese momento comprendí. La doppelgänger no era una alucinación, ni un producto de mi imaginación. Era un presagio de muerte, una advertencia de que mi destino era el mismo que el del conductor del camión accidentado. No, desde ese día, viví con la certeza de la muerte colgando sobre mi cabeza.
No sabía cuándo llegaría, ni cómo, pero la imagen de mi doppelgänger accidentado se convirtió en un compañero inseparable, un recordatorio macabro del final que me esperaba. Dejé de trabajar como camionero. El miedo a la carretera, el aislamiento y la paranoia se apoderaron de mí. Volví a mi pequeño pueblo en Nebraska, buscando refugio entre la gente que me conocía. Pero la oscuridad me siguió. Las pesadillas empeoraron, las visiones del doppelgänger se volvieron más vívidas y las presencias extrañas más frecuentes. En un intento desesperado por encontrar respuestas, comencé a hurgar en el pasado. Busqué leyendas urbanas e historias de fantasmas relacionadas con camioneros, pero no encontré nada que explicara lo que me sucedía. Frustrada, mi mente se dirigió a mi único otro escape de la rutina diaria: los libros de historia militar que coleccionaba. Fue entonces cuando tropecé con un relato sobre un fenómeno similar ocurrido durante la Guerra Civil estadounidense. Soldados hablaban de ver a sus compañeros fallecidos caminando entre ellos, como presagios de su propia muerte. La leyenda se conocía como doppelgänger del campo de batalla. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi servicio militar en Irak hacía eco en mi mente con una nueva intensidad. Los horrores de la guerra, la muerte vista de cerca, la camaradería rota por la violencia. ¿Podría ser esa la conexión? ¿Acaso mi doppelgänger era un espectro de un trauma no resuelto? Con esa duda martillando en mi cabeza, decidí buscar ayuda profesional. Un psiquiatra especializado en estrés postraumático me escuchó con paciencia mientras le relataba mis experiencias. Al final, su diagnóstico fue desalentador. Alucinaciones inducidas por el estrés, dijo. Un mecanismo de defensa de su mente ante el trauma no resuelto de la guerra. Las palabras del psiquiatra fueron un golpe bajo. ¿Acaso mi miedo era solo producto de mi imaginación? Pero la certeza del doppelgänger era tan real como el dolor en el pecho que me causaba. Sin embargo, sus palabras también sembraron una pequeña semilla de esperanza. Si lo que veía era una manifestación de mi propio trauma, entonces tal vez podría controlarlo enfrentándome al pasado. Esa noche, desempolvé las cajas llenas de recuerdos de la guerra, fotos borrosas, cartas sin enviar, un diario manchado y una medalla que ya no brillaba como antes. Sumergiéndome en esos recuerdos, la escena volvió a mi mente con brutal claridad. Un ataque sorpresa en un convoy militar, el caos, los gritos, el humo y la sangre, y luego la explosión. Recuerdo el dolor agudo, la visión borrosa, la voz de mi compañero John llamándome por mi nombre antes de todo se volviera negro. Cuando desperté, estaba en un hospital de campaña, vivo pero con graves heridas. John, sin embargo, no lo había logrado. La noticia me golpeó con una fuerza descomunal, pero en ese momento estaba demasiado aturdido para procesarla completamente. Ahora, con lágrimas en los ojos, leí la carta que nunca antes pude terminar de escribir. Iba dirigida a John, contándole de mi sueño de volver a casa y abrir un pequeño restaurante. Un sueño que nunca logré compartir con él. En ese momento, la comprensión me golpeó. Mi doppelgänger no era solo un presagio de muerte, sino la manifestación de mi culpa. La culpa de haber sobrevivido mientras John moría. La culpa de no haberle dicho lo que significaba su amistad. Decidí honrar su memoria. Investigué y encontré a su familia, una hermana mayor que vivía en un pequeño pueblo de Montana. Tomé un mapa y con un renovado sentido de propósito me puse al volante de mi auto. El viaje fue largo, pero en ese tiempo me sentí extrañamente en paz. No sabía si me liberaría del doppelgänger, pero al menos enfrentaría mi pasado. Al llegar a Montana, me reuní con la hermana de John, una mujer amable con los ojos tristes. Le conté todo, la guerra, su muerte, las visiones del doppelgänger. Ella me escuchó con atención y al final, una lágrima recorrió su mejilla. Siempre me pregunté por qué él murió y tú no, dijo con voz temblorosa. Sus últimas palabras fueron tu nombre. Su confesión me rompió el corazón, pero también me liberó de un peso enorme. Compartir mi historia, honrar la memoria de John, eso era lo que tenía que hacer. Desde entonces,
Me dedico a ayudar a otros veteranos que luchan con el estrés postraumático. Les cuento mi historia, la del doppelganger, como una metáfora del trauma no resuelto. Aunque algunos dudan, creo que mi experiencia ha ayudado a más de uno a enfrentar sus propios demonios internos. El doppelganger ya no me atormenta. No sé si ha desaparecido por completo, pero su presencia ya no es una sentencia de muerte, sino un recordatorio de la importancia de vivir la vida al máximo y de honrar a quienes hemos perdido. Un día, mientras conducía por la carretera, ya no me dedico al transporte de carga pesada, pero sigo disfrutando de manejar. Una figura familiar apareció en el espejo retrovisor. Era un camión similar al mío, pero más nuevo, más brillante. Al volante, un hombre que me resultaba vagamente familiar. En un principio, un escalofrío me recorrió la espalda, pero luego lo reconocí. Era John, con el mismo cabello castaño y la sonrisa que siempre recordaría. No era el espectro del dolor, sino un John radiante, lleno de vida. Me saludó con un gesto amistoso y luego desapareció en el horizonte. No sé si fue una alucinación, un producto de mi deseo o algo más, pero esa visión me llenó de una paz que nunca antes había conocido. Tal vez era una señal de que John estaba en paz, o tal vez una forma de decirme que yo también lo estaba. Sigo conduciendo, pero ya no lo hago con miedo a la muerte. Lo hago con la certeza de haber vivido una vida con sentido, una vida honrada, una vida que, de alguna manera, superó las sombras de la guerra y el peso del doppelganger. No recuerdo exactamente en qué momento lo vi. Tal vez fue un destello en el espejo retrovisor, una sombra fugaz en la lejanía, pero una vez que lo vi, no pude dejar de mirarlo. Era una gasolinera solitaria, una de esas reliquias de la vieja América que se resisten al paso del tiempo. Un par de surtidores oxidados, un pequeño edificio de madera con el cartel descolorido y un viejo letrero de neón que anunciaba gasolina, comida, descanso. No sé qué me impulsó a parar. Tal vez el calor sofocante, la necesidad de un café o simplemente la curiosidad por ese lugar que parecía sacado de una película de terror. Al acercarme, observé que la gasolinera estaba extrañamente vacía. No había ningún vehículo, ni siquiera el típico perro callejero husmeando entre la basura. Solo un silencio expectante que me erizó la piel. Aparqué el camión junto a los surtidores y bajé. El calor era sofocante, el aire se sentía denso y el asfalto quemaba mis botas. Me dirigí hacia el pequeño edificio, con la esperanza de encontrar algo de aire acondicionado y un café bien caliente. Al entrar, me invadió una sensación de abandono. El lugar estaba oscuro y polvoriento, con las estanterías vacías y las mesas llenas de moscas. Un mostrador de madera apolillada separaba la zona de atención al cliente de un pequeño espacio con mesas y sillas. Detrás del mostrador, una figura corpulenta se movía con torpeza. Era un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y una mirada hosca. Me miró de arriba abajo con desconfianza. «¿Qué quieres?», gruñó con voz áspera. «Un café, por favor», respondí, tratando de mantener la calma. Mientras preparaba el café, el hombre no dejaba de mirarme con recelo. Sentía su mirada clavada en mi espalda, como si me estuviera juzgando, como si yo fuera una amenaza. De repente, un ruido metálico me heló la sangre. Me giré bruscamente y vi a dos hombres encapuchados irrumpir en la gasolinera. Empuñaban escopetas recortadas y sus ojos brillaban con una ferocidad animal. «Esto es un atraco», gritó uno de ellos, apuntando con su arma al hombre del mostrador. El terror se apoderó de mí. Quería correr, escapar de ese infierno, pero mis piernas se negaron a obedecer. Me quedé petrificado, observando cómo la escena se desarrollaba ante mis ojos. Los dos encapuchados obligaron al hombre a abrir la caja registradora y vaciarla en una bolsa. Luego, con una violencia brutal, lo golpearon hasta dejarlo inconsciente en el suelo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sabía que era el siguiente. No había nadie más, solo yo y ellos. Uno de los encapuchados se dirigió hacia mí, apuntándome con su arma. Un escalofrío me recorrió la espalda y cerré los ojos,
esperando el impacto final, pero el impacto no llegó. En cambio, escuché un ruido sordo y un gemido ahogado. Abrí los ojos y vi al otro encapuchado tendido en el suelo, con un cuchillo clavado en la espalda. El hombre del mostrador, con el rostro ensangrentado y la mirada llena de furia, había tomado un cuchillo de la cocina y se defendía como un animal acorralado. En la confusión, aproveché la oportunidad para escapar. Corrí hacia la puerta, tropezando con mis propias botas y sin mirar atrás. Salí a la ardiente carretera y me dirigí hacia mi camión a toda prisa. La adrenalina bombeaba por mis venas, impulsándome a moverme más rápido de lo que jamás creí posible. Al llegar a la cabina, me subí de un salto y cerré la puerta con un golpe seco. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves en el bolsillo. Por fin las encontré, las introduje en el encendido y arranqué el motor con un rugido. Miré por el espejo retrovisor y vi al hombre del mostrador luchando contra el encapuchado restante. La sangre salpicaba el asfalto como una macabra pintura abstracta. Mi estómago se revolvió, pero no podía quedarme allí. Tenía que salir de ese lugar. Metí la primera marcha y pisé el acelerador a fondo. El camión salió disparado hacia la carretera, dejando atrás la gasolinera y la escena de la masacre. No miré atrás. Sabía que no debería hacerlo, pero una parte de mí no podía evitar preguntarme qué había pasado con el hombre del mostrador y si había sobrevivido. Durante las siguientes horas, conduje como un poseído. El sol se ocultó tras las montañas, pintando el cielo con tonos rojos y naranjas que se asemejaban a la sangre derramada. Cada ruido del motor me hacía saltar, cada sombra en la carretera me parecía una amenaza. No paré hasta que las luces del siguiente pueblo se asomaron en la lejancia. Busqué una comisaría y conté todo lo que había visto a un policía con expresión cansada. Me miró con incredulidad al principio. Sin embargo, cuando le describí la gasolinera, el hombre y el asalto, su mirada se volvió seria. Me dijo que esa gasolinera tenía fama de atraer a gente con malas intenciones, que ya había habido incidentes allí en el pasado. Nunca supe si el hombre del mostrador sobrevivió. La policía lo encontró inconsciente en la gasolinera, con el otro asaltante muerto a su lado. No había rastro del tercer implicado. La masacre en la gasolinera de la ruta 666 se convirtió en una leyenda entre los camioneros. Un escalofrío que recorría la espina al pasar por el lugar, un recordatorio de la violencia que acecha en los rincones más solitarios de la carretera. Yo dejé de conducir por esa ruta. Cada vez que la veía en el mapa, sentía una punzada de miedo y un terrible flashback de la escena. Pero algo más cambió dentro de mí. La experiencia me dejó marcado para siempre. Ya no veía el mundo del transporte de la misma manera. La carretera ya no era solo un camino, sino un lugar lleno de peligros ocultos. Comencé a hablar con otros camioneros, compartiendo mi historia y advirtiéndoles del peligro que acechaba en la gasolinera abandonada. Algunos me escuchaban con atención, otros se burlaban, pero al menos sentía que hacía lo correcto. Hace poco, un camionero joven me contó que había pasado por la ruta 666 y se había detenido en la gasolinera. Me dijo que el lugar estaba en ruinas, tapiado y con carteles de no entrar. Un extraño alivio se apoderó de mí. Tal vez la pesadilla de la gasolinera finalmente había terminado. Pero una parte de mí siempre se preguntará qué secretos guarda ese lugar abandonado, cuántas historias de violencia y desesperación siguen enterradas bajo el implacable sol del desierto. Y cada vez que veo un camión solitario en la distancia, un escalofrío me recorre la espalda. No sé si es paranoia o un sexto sentido, pero tengo la sensación de que la carretera siempre guarda algo terrible, esperando a la vuelta de la esquina. El sol se hundía en el horizonte, dejando un rastro de sangre sobre el cielo. La vastedad del páramo se extendía ante mí como un mar de arena y piedras, solo roto por la cinta negra de la carretera que serpenteaba hacia lo desconocido. Conducía mi tráiler, un gigante de metal que rugía por la tierra árida. La carga era urgente, un cargamento de medicinas vitales para un hospital en un pueblo remoto. De repente, una pequeña figura solitaria apareció en el arcén de la carretera.
Era un niño, apenas un bulto en la inmensidad del paisaje. Frené el tráiler con un chirrido y bajé con cautela. El niño me miraba con ojos grandes y brillantes, llenos de una tristeza infinita. «Estoy perdido», me dijo con una voz temblorosa. «¿Me puedes ayudar?». Sentí una punzada de compasión. No podía dejar a un niño solo en un lugar tan desolado. «Sube», le dije. «Te llevaré al pueblo más cercano». El niño subió al tráiler con una mirada de agradecimiento. Se sentó en el asiento del copiloto y me miró con una tímida sonrisa. Mientras conducía, conversamos para romper el hielo. El niño me dijo que se llamaba Miguel y que vivía en un pequeño pueblo al otro lado del páramo. Me contó que había ido a visitar a su abuela, pero que se había perdido en el camino de regreso. Me extrañó que un niño tan pequeño viajara solo por un lugar tan peligroso, pero no le hice más preguntas. No quería preocuparlo. A medida que avanzábamos, una extraña sensación comenzó a invadirme. Era como si el niño no estuviera realmente allí, como si fuera una sombra, una ilusión. Lo miré por el espejo retrovisor, pero solo pude ver su reflejo, pálido y silencioso. Un escalofrío me recorrió la espalda. De repente, el paisaje comenzó a cambiar. Los árboles se marchitaron, la tierra se agrietó y el cielo se tornó de un gris oscuro. Una niebla espesa y densa envolvió el tráiler, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Comencé a sentir un miedo terrible, un presentimiento de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Frené el tráiler y bajé con las piernas temblorosas. La niebla me envolvía como un sudario. Apenas podía ver lo que me rodeaba. De repente, una voz profunda y cavernosa resonó en la niebla. «No puedes escapar de mí», dijo la voz. «Eres mío ahora». Me di la vuelta y vi al niño. Sus ojos brillaban con una luz rojiza y su piel se había vuelto pálida como la muerte. Corrí hacia el tráiler, pero la niebla me impedía ver. Tropecé y caí al suelo, arañando la tierra con las uñas. Sentí una mano fría y huesuda en mi hombro. «No me resistas», susurró la voz en mi oído. «Ven conmigo». Cerré los ojos y esperé lo peor. Pero entonces, un sonido metálico resonó en la niebla. Un camión se aproximaba por la carretera, iluminando la oscuridad con sus faros. El niño soltó un grito gutural y se desvaneció en la niebla. Subí al tráiler y aceleré a fondo, dejando atrás el páramo y la terrible experiencia que me había tocado vivir. Nunca más volví a ver al niño del páramo, pero el recuerdo de su mirada y de su voz fantasmal me persigue en mis pesadillas. No sé si era un fantasma, un demonio o una simple alucinación. Lo que sí sé es que esa noche en el páramo me enfrenté a un horror que jamás olvidaré. He vuelto a conducir mi tráiler por las carreteras del país, pero ahora lo hago con más cautela, con más respeto por lo desconocido. Sé que el mal existe, que se esconde en las sombras y que puede tomar muchas formas. También sé que la esperanza y la fe son las armas más poderosas contra la oscuridad. No le tengo miedo a la oscuridad, temo a lo que se esconde en ella. Días después del encuentro en el páramo, la carga del medicamento llegó a su destino. El alivio de haber cumplido mi trabajo no podía borrar el terror que me atormentaba. Decidí investigar el supuesto pueblo del niño, San Ignacio. Consulté mapas, pregunté en pueblos cercanos, pero nadie había oído hablar de él. Fue como si el lugar se hubiera tragado por la tierra. Una noche, sin poder dormir, recordé la historia que me contó el niño sobre su abuela. Decidí buscar su nombre en un viejo registro telefónico. Para mi sorpresa, encontré un número asociado a una anciana llamada Inés, que vivía en un pueblo remoto al otro extremo del páramo. A pesar del miedo, la necesidad de respuestas me impulsó a volver al páramo. Tomé provisiones, un mapa detallado y un bate de béisbol como arma, por si acaso. El viaje de regreso fue tenso. Cada sombra, cada cambio en el paisaje me ponía nervioso, pero esta vez no me topé con el niño. Finalmente, tras horas de conducir, llegué al pueblo que aparecía en el mapa. Era un lugar pequeño y desolado, con casas de adobe y calles polvorientas. Pregunté por Inés y me dirigieron a una casita en las afueras del pueblo. Una anciana encorvada abrió la puerta. Era Inés.
tal y como la describió el niño. Su mirada se nubló cuando le mencioné a su nieto Miguel. Miguel murió hace 5 años, me dijo con voz temblorosa. Un accidente en el camino de la escuela. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Narré lo ocurrido la noche del encuentro. Inés me escuchó con atención, con las lágrimas asomando por sus ojos. Ese no era Miguel, me dijo. Era el Guaira. Explicó que el Guaira era una entidad maligna del folclore local, un espíritu que toma la forma de un niño para atraer a viajeros desprevenidos. El Guaira se alimenta del miedo, continuó. Por eso te mostró ese paisaje desolado. Sus palabras me dieron una explicación, pero no me consolaron. El terror del encuentro seguía vivo en mi memoria. Luchaba contra la duda. ¿Había sido una alucinación provocada por el estrés y la soledad del camino? Las palabras de Inés resonaban en mi cabeza. El Guaira se alimenta del miedo. Entendí que debía enfrentarme a mi miedo para que el Guaira no volviera a atormentarme. Decidí volver al lugar del encuentro, no para buscar al Guaira, sino para demostrarme a mí mismo que podía volver allí sin miedo. Conduje por la carretera hasta el punto exacto. Bajé del tráiler y caminé por el páramo, observando el paisaje que ahora me parecía menos aterrador. Sentí una extraña sensación de paz. El Guaira no apareció. Volví al tráiler y continué mi viaje. Sabía que el miedo nunca desaparecería del todo, pero al menos había aprendido a controlarlo. Entendí que el verdadero horror no era la entidad en sí, sino el miedo que alimentaba. Continúo conduciendo mi tráiler por las carreteras del país. El recuerdo del niño del páramo sigue siendo un recordatorio de la oscuridad que acecha en los lugares más desolados, pero también es un recordatorio de mi fuerza interior, de mi capacidad para enfrentar el miedo. Si alguna vez conduces por un páramo solitario y te encuentras con un niño perdido que te pide ayuda, no lo ayudes. Sigue tu camino, no te detengas, no le mires a los ojos. El Guaira podría estar acechando, esperando para atrapar a su próxima víctima. Además de transportar mercancía, ahora llevo un amuleto que me regaló Inés. Dicen que protege contra los malos espíritus. No sé si funcionará, pero me da una sensación de seguridad.